Carlos Rabascal, ex candidato a la vicepresidencia por la Revolución Ciudadana, indica que el nivel de credibilidad de Lasso está en las vías subterráneas. Además, asevera que el presidente está completamente desubicado al decir que estamos viviendo en el paraíso terrenal. Veamos a Carlos Rabascal. Con esa expresión tuya, déjenlo volver, te aseguro que al presidente Lasso no lo van a dejar volver. Porque, yo creo que el presidente Lasso perdió ya su oportunidad en la política. Bajó el ánfora ya, por más que él diga lo que diga, pero además el nivel de credibilidad del presidente Lasso, perdón, y me lo digo con todo respeto, el nivel de credibilidad del presidente Lasso está en vías subterráneas ya. Es decir, porque tal cantidad de cosas que ha dicho y que no ha hecho, y además vive en una burbuja, como diciendo, estamos viviendo en el paraíso terrenal o en el paraíso celestial, está completamente desubicado. Ahora, hay una gran decepción. Ahora, en esta elección sí juega un efecto que es la gestión de Lasso, pero es un efecto negativo que sí puede perjudicar a los candidatos que se ubican dentro de un plano cartesiano ideológico hacia la derecha. Pero nadie se ha ido. ¿Cuál paraíso terrenal, señor? Oye, todavía nos siguen mintiendo, ¿no? El señor Lasso, estamos en el paraíso terrenal. ¡Qué mente! ¡Qué estupidez! Perdónenme, pero ya estamos cansados de lo mismo. El país necesita cambios y cambios con urgencia. Ya es hora. Acabamos de pasar por una pandemia. Estamos en una pospandemia. Y esa pandemia, en la post, nos ha traído muchos inconvenientes y muchos problemas. Problemas en la economía, problemas en el trabajo, problemas en la producción, problemas de acceso a financiamiento, una serie de inconvenientes. Y no estamos viendo al país de cómo sacarlo a la crisis. Es verdad que hay que atender lo urgente y lo emergente, la crisis, ¿verdad? Pero también es el momento y la oportunidad para enfocarnos en ¿qué? En los ejes estructurales que hay que plantear, sobre los cuales hay que trabajar para hacer al Ecuador un país sostenible. ¿Cómo le haces más sencillo eso al elector? O sea, si en Guayaquil le preguntamos cómo te gusta el encebollado, preguntas si con chifle o con canguil. Entonces, ¿cómo le traduces toda esa parlamento que me acabas de lanzar? O sea, al ciudadano común, de a pie, al que come el encebollado en la bahía o en cualquier parte, Carlos. Es que aquí tenemos que diferenciar las cosas, ¿verdad? Una cosa es hablarle al ciudadano en un lenguaje muy común en un proceso electoral. Y otra cosa que por responsabilidad tienes que plantear un debate. Un debate es lo que hay que hacer. Entonces tú tienes un público muy amplio, muy amplio. Entonces tú tienes que trabajar en función de distintos públicos objetivos. Si yo quiero hacer un discurso para los sectores populares, ese es uno. Pero también hay que hacer un discurso para los tomadores de decisión. Un discurso para la academia, un discurso para los medios, un discurso para los profesionales, un discurso para el sector productivo. Entonces, en la política tú tienes que entender que lo único que no puedes perder es tu visión de país. No la puedes perder. De ahí, esa visión de país se tiene que traducir en el relato, en el contar, en el proponer, en el compartir, en el interactuar. Y ahí estableces los distintos tipos de público para el estilo, el lenguaje que vas a usar. Pero no solamente te puedes quedar en la payasada del TikTok, pues en la política. ¿Te parece que hay como un chaulafán ahora actualmente? Porque yo escucho desde el refinanciamiento de deudas, el tema de la inseguridad, que es un tema que está golpeando a todo el país, pero también luego se cambian al tema de la reestructuración de deudas o recuperar los fondos de la corrupción. Algún candidato leía que dice que va a recuperar los fondos de la corrupción de los últimos 20 años para financiar la educación de las niñas. Yo supongo que la educación no va a llegar a esos niños. Primero que la educación se financia con el presupuesto del Estado, no con lo que eventualmente se pueda o no se pueda lograr. Entonces ya por ahí está equivocado el señor que haya propuesto eso. Pero dos, mira tú, el tema de la consulta popular en relación al Yasuní, eso es un tema tremendamente importante, pero los candidatos evitan tocarlo. Sí. Lo evitan tocar, lo evitan tratar. Sinuosos, no hay una pregunta, ¿sí o no? ¿Va a votar por el sí o por el no? Y no hay una respuesta concreta. Sí, a ver, nosotros no podemos dejar de aprovechar los recursos naturales. Así de sencillo. O sea, claro que hay que cuidar el ambiente. Por supuesto que hay que cuidar el ecosistema, la naturaleza. Pero necesitamos los recursos para casualmente poder ir cerrando las brechas socioculturales. Eso por un lado. Pero por otro lado,
tenemos que establecer cuál es el modelo de administrar esta gestión de extraer el petróleo. O sea, ya el petróleo está ahí, tenemos que aprovecharlo, tenemos que ser más eficientes. Además, supongamos que gane el sí. Yo quiero seguir usando los recursos naturales, pero supongamos que gane el sí, que es decir, mantener el petróleo bajo tierra. Entonces, ¿qué significa eso? Que nos hablen de la famosa transición ecológica. ¿Cómo se come eso? Entonces, ¿qué significa? No al petróleo, entonces, ¿cómo vamos a producir todos los otros elementos? ¿Saben lo que va a pasar? Que para la producción sin la materia prima llamada petróleo, van a utilizar minerales. Es decir, no es que se va a resolver el problema. Además, el Ecuador es un contaminante muy marginal en relación a los países desarrollados. Carlos, pero también se habla de muchos temas, o casi que transformar el país, pero el próximo gobierno tendrá 18 meses. Algunos candidatos que he entrevistado se enojan cuando yo les he dicho, usted va a ser un presidente de transición. Definitivamente. No, de transición. Entonces estamos hablando ahora, desde consulta popular hasta, transformar todo el país en 18 meses. ¿Es posible eso? No es posible en los 18 meses, pero se debe aprovechar los 18 meses. Aquí vas a tener un factor dependiendo quién gane. Y te diría, cualquiera que gana lo va a hacer. El que vaya a ganar va a pretender el 2025. Lo cual significa que vamos a tener un gobierno en permanente campaña. O sea, este es un calentamiento para el 25. Correcto. Por eso digo, es una especie de paso a Argentina. Entonces, en estos 18 meses, más bien lo que nosotros deberíamos hacer es pacificar el país. ¿Y qué significa pacificar el país, Mónica? Significa aprender a recuperar la cultura de diálogo y tender puentes. Porque los problemas son estructurales. ¿Crees que hay escenario para eso? Es que no se trata de que haya escenarios o no haya escenarios. La pregunta es ¿por qué no habría el escenario? Y es porque la clase política está luchando por el poder, como poder, pero no como poder para cambiar y generar una transformación. Entonces, no estamos sintonizando con las necesidades de la sociedad ecuatoriana, del pueblo ecuatoriano. Entonces, a ver, ¿cuáles son los problemas estructurales que hay? La urgencia está clara, seguridad y trabajo. Eso está clarísimo. Empleo, la gente quiere empleo. Correcto, ya podemos hablar del cómo también. No sé si el tiempo nos dé. Pero, por otro lado, tenemos que plantearnos ejes de conversación para ponernos de acuerdo. ¿O qué creen? ¿Que no hay que hacer reforma? Entonces, si hay que hacer reforma en la asamblea, ¿con quién? ¿Que se van a quedar mudos? Tienen que hablar para ponerse de acuerdo. Entonces, los ejes son seguridad, reactivación económica productiva con trabajo, educación pública, salud pública, desarrollos locales, territoriales y seguridad social.